anticipó que la pobreza aumentará como consecuencia de la pandemia. Hay estimaciones oficiales que hablan de que la pobreza podría aumentar en el entorno de 2 o 3 puntos porcentuales. Asimismo, Arbeleche afirmó que durante el año 2020 el gobierno dio respuestas contundentes ante la pandemia, que aseguró continuarán en el año 2021. La lógica para el año 21 va a seguir mirar la realidad y responder, sí, de forma contundente, conforme evolucione esa realidad. La ministra compareció este miércoles en el Parlamento, convocada por la bancada del Frente Amplio. La oposición cuestionó que la respuesta del gobierno a la pandemia haya sido contundente, como afirmó la ministra, y aseguró que el país tiene espalda para gastar más. Se debía haber destinado un mayor esfuerzo fiscal a atender las necesidades de la familia, de los trabajadores informales y de las micro y pequeñas empresas. Legisladores de la oposición consideraron que el gobierno implementó ajustes y reclamó más apoyos para sectores vulnerables. Señalaron que los partidos socios de la coalición han hecho planteos en el mismo sentido. Asimismo, criticaron que el oficialismo destaque que hubo ahorros durante el año pasado. Que no está bien, Presidenta, saludar un ahorro en el marco de las restricciones enormes de ingresos que están teniendo un conjunto muy importante de nuestra población. Es el ahorro, señora Presidente, lo que nos permitió llevar adelante las medidas para sostener a los sectores más vulnerables y a las empresas en dificultad a lo largo de la pandemia. La ministra de Economía señaló que la prioridad de la administración son las políticas sociales y sostenerlas en el tiempo. Cuidamos el dinero, los recursos de los uruguayos, porque lo que nos interesa es cuidar a los uruguayos. No hay una separación y mucho menos una dicotomía entre lo económico y lo social. Arbeleche anticipó que el gobierno prepara más medidas que serán anunciadas próximamente, algunas de las cuales necesitarán aprobación parlamentaria. Muy bien. Y hablando de sentido común, ¿no? Hay una pregunta que yo creo que es de sentido común, y es, si no es ahora, en plena pandemia mundial, que tenemos que exigirle el máximo posible de humanidad al famoso capitalismo, y el máximo posible de humanidad también a nuestros gobernantes, ¿cuándo? ¿Cuándo sería? Eso no significa tener que seguirse más por Keynes o Hayek o reinterpretar el marxismo del siglo XXI. No, lo que digo es, está bien, sin caer en la tentación del juego político partidario, si no es ahora el momento del reclamo, ¿cuándo es? ¿Qué pensás, Pepe? Sí, primero que nada me gustaría ponerle otro dato a esos 2 o 3 puntos porcentuales. Estamos hablando de cerca de 90.000 personas. Digo porque muchas veces pasan los porcentajes, pero las personas es lo importante. Es un número importante de compatriotas que están en estos momentos pasándola muy mal, que han caído, que se han resbalado hacia la pobreza y va a ser difícil rescatarlos, pero es a ellos a los que tenemos que apuntar. Aquellos que más han pasado mal en el primer momento de la pandemia, me consta que el gobierno los ayudó y quizás los rescató, pero se les escapó un número importante que era esos que todavía estaban allí, alejados de esa pobreza, pero más cercanos de la clase media, pero muy colgados como para en cualquier momento, con cualquier cimbronazo, caer. Así que lo primero, me parece, es poner el dato de cerca de 90.000 personas. En segundo lugar, desde la oposición se señala, reconocemos que ustedes hicieron cosas, pero les falta flexibilizar en momentos de la pandemia, es decir, no sean tan rígidos, no piensen solo en el ahorro, este es un momento que hay que gastar porque hay gente que la está pasando mal. Desde el oficialismo le dicen, sí, eso lo entendemos, y de hecho no solamente vamos a mantener las ayudas sociales, sino que vamos a intentar incrementarlas. Esos son los anuncios que van a ocurrir el próximo 2 de marzo, seguramente cuando el presidente vaya al Parlamento. Pero ustedes nos entregaron un país con números muy complicados. Sí. Entonces, a ver, los dos... ¿Hay que seguir allí o la transición terminó y hay que ver, hay que hablar a partir de ahora? Los dos en este momento tienen razón. Los dos tienen razón. El tema son esos 90.000. Y es ahí donde hay que dejar de lado... ¿Hay plata o no hay plata? Ese dogmatismo. Finalmente la pregunta que hay que hacerse. Plata hay, el tema es la incertidumbre. Esto es como cuando estás apretado en tu casa y no tenés plata y tenés la tarjeta de crédito y dices, bueno, por las dudas, me la juego, porque sabés que cobras el 30. Acá no sabés si cobras el 30. Ese es el problema. Por eso yo lo había planteado el otro día. El tema es la incertidumbre.
Entonces, para algunos en momento de incertidumbre es momento de ahorrar, para otros en momento de incertidumbre es momento de gastar porque puede llegar a ser más complicado. Bien, en cualquiera de los dos casos, un mal pronóstico también puede llegar a ser muy complicado. Sí. ¿No? ¿Lo ves tan claro? ¿Como que los dos tienen razón? A ver, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice la ministra en cuanto a que no hay que contraponer tanto lo económico con lo social. Que el ahorro no es un enemigo de los uruguayos ni aún en medio de la pandemia, al revés. El ahorro es lo que te puede llegar a permitir atender circunstancias excepcionales. Yo lo que creo es que el mundo está pasando a niveles de pobreza como no venía pasando en los últimos 15 años. O sea, en los últimos 15 años hasta los países más pobres estaban sacando gente de la pobreza. Este año está pasando a la inversa. 130 millones de personas pasaron a niveles de extrema pobreza en el mundo. Es un porcentaje muy parecido al que de alguna manera la ministra de Economía está anunciando que se puede verificar en el Uruguay y por tanto quiere hacer cosas y quiere plantear cosas que se van a dar, como decía Pepe en el mensaje del 2 de marzo, para evitar que esos números, cuando se revele todo esto, cuando pase todo esto, que esos números se verifiquen como algo estructural y que podamos ir en contra de esa tendencia. Como uruguayo me revelo a que eso pase. Yo creo que el Uruguay tiene que hacer un esfuerzo dentro de la medida de sus posibilidades para rescatar algunas situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que como humilde panelista entiendo que hay que rescatar? No puede haber niños que se vayan a dormir con la barriga chiflando. Para mí eso como uruguayo me revela, no puede pasar, eso lo tenemos que evitar. La senectud, los más viejos, buscar la forma de atenderlos y seguir en la política que está haciendo el gobierno muy brillantemente con el tema de apoyar a la gente del trabajo, a los que tienen trabajo formal a través de los seguros de pago. Yo creo que todos los partidos políticos en eso están de acuerdo. En lo que no están de acuerdo, pero que sí se va a dar ahora, que espero que se dé ahora, es un apoyo a los pequeños. Ahí tenés a Cabildo Abierto pidiendo un 4% del PBI, un 2% pide el Partido Colorado. Yo creo que los pequeños y medianos emprendedores, darles un apoyo y algo que a mí me preocupa muchísimo, que es lo que se debe por deudas de consumo, o sea, el tema de las tarjetas. Creo que hay que seguir por la línea de buscar, vi alguna iniciativa en las últimas horas muy interesante. Me parece que todo el sistema durante muchísimos años, inclusive en gobiernos anteriores, que no debieron haber permitido eso, avalamos la política de precios al consumo con intereses usurarios. Hoy es tiempo de cambiar eso, creo que este gobierno va a ir por ese lado y algún socio de partido minoritario del gobierno está planteando algo en estas horas. Me parece que eso sería una forma inteligente de ayudar al que trabaja, al que quiere progresar. Lo que no estoy de acuerdo es con eso de mandar a la gente para la casa y la renta básica famosa esa, que no la comparto porque me parece que es una forma de anestesiar la voluntad de los uruguayos y lo que tenemos que hacer es a la inversa. Bien. Sacar a toda la gente para trabajar, incentivar el laburo. Eso es lo que hay que hacer en Uruguay. Selva. Yo voy a leer una frase de la ministra que creo que es el quid de la cuestión, o sea, el enfoque con cómo ella ve, ella y bueno, el gobierno, este tema. Ella dice, la lógica para el año 21 va a seguir siendo mirar la realidad y responder, sí, de forma contundente, conforme evolucione esa realidad. Eso lo dice la ministra Belletti justificando su accionar. Es decir, yo creo que ella actúa más como contable, como contadora, que las cuentas le den resultado, que como ministra de Economía que pretenda reactivar la economía del país. Es decir, es más reactiva que proactiva, sin darse cuenta que en realidad nosotros podemos cambiar la realidad y sobre todo el gobierno debe cambiar la realidad. No hay que esperar a que la pobreza se instale, no hay que esperar a que cierren 7.000 pymes, no hay que esperar a que ocurran las cosas, porque cuando queramos realmente acercar el remedio al enfermo, el enfermo ya se murió. Entonces, de verdad que creo que es una mirada que está bien, no creo que sea ni porque la ministra sea mala, ni porque sea insensible, ni porque el gobierno no sea sensible. Es una forma de abordar un problema.
una forma de ubicarse frente a una dificultad, que es esta, que yo digo, en lugar de ser proactivo y adelantarse a los hechos, se es reactivo. Bueno, cuando vengan los pobres, después veremos cómo los ayudamos. Y yo quiero desmistificar algunas cosas, ¿no? Ayer el propio Andrade dijo, bueno, entre las cosas que se han perdido hay 8.000 y pico de estudiantes que perdieron sus becas, hay una serie de, digamos, de actividades, de cese de actividades que tiene que ver con el apoyo a la producción rural, etcétera, etcétera. Pero quería desmistificar algunas cosas. ¿Cuáles fueron las ayudas que ella manifiesta en el Parlamento que se hizo para las pymes o las micropymes? Fue una ayuda que se hizo, y lo recuerdo porque lo viví, en abril, en mayo del año 2020. ¿Y saben lo que se hizo? Se difirió el pago de la DGI, que se hizo del BPS, que se hizo en 6 cuotas, y la DGI que se difirió el pago en 30 días. A los 30 días tenías que pagar. Entonces, realmente parece ridículo pensar, por algo las empresas cerraron, porque las empresas no cierran porque quieran, lo hacen porque están obligadas, porque no se les bajó la carga tributaria, porque no se les bajaron cosas que se podían haber hecho. Y porque cuando se habla del ahorro de 280 millones en las empresas públicas, atención señores, en un año hubo 2 aumentos de tarifas públicas, 2 aumentos en este año de pandemia. Entonces, esos 280 millones que supuestamente se ahorraron de las empresas podrían haberse volcado para las tarifas públicas. Entonces, acá no se trata de asistencialismo más o menos, y yo no voy a discutir el tema de la renta básica porque ese no es el tema. Yo ya lo he dicho varias veces, acá hay que reactivar la economía, de alguna manera hay que reactivarla, porque no solamente se pierden las empresas, sino que se pierden, y esto sépanlo todos, y lo saben, pienso, los hábitos de trabajo. ¿Sabes cuánta gente pierde el hábito de laburar? De ir al trabajo, de cumplir con una rutina diaria. Y eso a una sociedad que quiere desarrollarse no le sirve. Y eso no está en la cabeza ni de la ministra, ni de Isaac Alfi, ni de ninguno de los miembros del gobierno que dirigen la economía de este país. Lo cortito nomás, pero el ahorro en las empresas públicas es clave y es algo para aplaudir. Y no como el Frente Amplio... Pero que se dé ese ahorro, que no se suban las tarifas. Yo estoy esperando que el Frente Amplio logre la forma, en vez de tirar tanta idea, que logre la forma de devolver todo ese dinero que se perdió. Pero no volvamos esos a lo 140 mismo. millones de pesos, esos 140 millones de dólares que se gastaron en publicidad en Antel, de los que hay 120 millones que no se sabe ni para quién fueron. No se trata Solo de 20 millones se sabe para quién fueron. Hay 120 millones de dólares que no se saben de gasto de publicidad que no se sabe. Es un agujero negro, lo están investigando por ahí, espero las investigadoras y espero las auditorías. Porque ese dinero ahora vendría perfectamente bien para atender esta pandemia. Eso no resuelve. Por favor, Nadie va a devolver nada, porque esos 140 millones, ¿sabes dónde están? Están en los medios de comunicación. ¿De qué te crees que vivieron? Sí, Muchos medios como este canal también. No, como este canal no. ¿De qué te crees que vivieron? 85.000 dólares al señor Biglietti. 85.000 dólares al señor Biglietti por un programa de media hora. Señores, por favor. Señores, yo entiendo que francamente, tratar de solucionar el presente eso no soluciona con la el mirada presente. puesta solo en el pasado. Pero por favor. No, pero pasa que hay que tener estómago también para Pero es escuchar un casete cuando que ya viene la crítica al gobierno actual de parte de quienes fueron protagonistas en el gobierno anterior que no hicieron las cosas bien. Pero por tampoco. favor. Entonces, yo entiendo Perdón, yo tengo críticas y no fui protagonista del gobierno anterior. A ver, Pablo. No te lo estoy indilgando a ti, te lo estoy indilgando al Frente Amplio. Y lo que estoy diciendo Pablo, es que por se haga favor. ahora. Me dejan. Por favor. 90.000 personas que estén 90.000 personas más que estén en situación de pobreza no se puede permitir. Eso es lo primero que hay que Son hacer. 100.000, Eso es lo Pablo. primero. No 90.000, van a ser 120.000, 100.000. 10.000, 200.000. No se puede permitir. Después el tema de discutir las medidas, si son o no, si fueron completas, si faltaron, si de repente se logró hacer algo más o se retació en esto, no lo vamos a discutir, ya lo hemos venido discutiendo. Digo, y volver a discutir de las canastas, de las tarjetas, de todo el esfuerzo que se hizo por el tema de los seguros, la extensión de los seguros parciales. Digo, está a la vista, o sea, no podemos discutir de eso. Güey. ¿Que fueron suficientes? No, no fueron suficientes. ¿Que fueron lo que se podía hacer? Sí, fue lo que se podía hacer. No sacamos la plata de un árbol, no la sacamos. No, en el Banco Central no hay ningún árbol que largue oro, euros, dólares, no la hay. ¿Las arcas vacías? Sí, ya lo sabemos eso que están vacías las arcas. No están vacías las arcas, no es Si cierto. me permitís, Elba, porque vos hablás. Eso no es vos cierto. te expresaste. Elba, deja que termine Permitime alguien, que yo hable, con todo respeto.
¿Que están vacías las arcas? Sí, están vacías. Lo que dejaron anteriormente, sí, pero ahora hay que resolver, hay que ir para adelante. ¿Cuál es el tema? Yo entiendo un poco a veces cuando se da la discusión que se ve algún parlamentario exigir más medidas, más deuda, más inversión, pero se olvidaron, como decía Juan Ramón, de que cuando tenían el dinero no lo ahorraron. Entonces, está complicada, ¿no? O sea, hay que tener determinado tipo de credenciales como para poder exigir algo cuando yo no lo hice. Eso es lo primero. En cuanto a las medidas, si son reactivas, proactivas o demás, yo la verdad no voy a discutir a la ministra de Economía porque no estoy en condiciones de discutir el equipo económico. Sinceramente no puedo analizarlo, no soy economista. No es mi especialidad, no lo puedo discutir. Sí veo el reflejo de lo que se ha gastado, o por lo menos lo que se ha volcado a la sociedad o a las personas con más necesidades. Y reitero, no fueron suficientes, pero también entiendo que la situación de pronto no dio para más. Porque yo no creo que haya ningún gobierno en el mundo, no en Uruguay, que diga, no voy a gastar para hacer sufrir a la gente. Me voy a guardar el dinero para que pasen hambre. ¿Cómo me gusta que haya ollas populares por la calle? Voy en el auto presidencial, salgo de Torre Ejecutiva y paseo por las ollas populares y me da una alegría enorme ver cómo cientos y cientos de uruguayos están con el tupper esperando para lograr un plato de comida. No seamos cínicos, por favor. Hay que hacer. Esto es un juego político y que yo lo entiendo perfectamente, pero hay que hablar con determinado tipo de criterio acá, ¿verdad? Ahora bien, con respecto al tema del endeudamiento, si hay más capacidad o menos capacidad, ya lo hablamos también, me parece que no tiene mucho sentido explayarnos en eso. Lo que sí creo, y que a veces me resulta un poco extraño de la oposición cuando se habla de que el gobierno no tiene medidas o se critica al gobierno por algunos integrantes del gobierno que tienen algunos dichos, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que se han criticado algunos integrantes de Cabildo Abierto, que eran el gobierno, ¿no? Que integran el gobierno y que han dicho tales o cuales propuestas que son para ellos aberrantes. Y ahora, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Colorado han presentado propuestas que son muy interesantes. Y de hecho, la oposición acompaña varias de ellas. Y que dicen cómo financiarlas. Pero ellos no son gobierno. Porque antes eran gobierno. O para lo malo son gobierno y para lo bueno no son gobierno. Porque hay una suerte de semántica cuando se emplea que dicen, no, porque integrantes de la coalición de gobierno dijeron esto, lo otro y palo y palo. Ahora, cuando integrantes de la coalición de gobierno proponen propuestas que algunas de ellas van a ser recibidas el 2 de marzo, lo separan. Es algo muy raro eso, que yo no logro entender todavía el mecanismo ese. Bueno, Selvita, querías decir algo en el medio. No, a mí me parece que... Lo de las arcas. A mí me parece que no es cierto que las arcas estaban vacías, así como no es cierto también que este país quedó en la ruina cuando estuvo el Frente Amplio, porque acá hasta todo el mundo, hasta el otro día Iván Posadas admitió que hay un Sistema Nacional Integrado de Salud que permite la estructuración de la respuesta ante el COVID y ante la pandemia, y eso lo creó el Frente Amplio. Y la pobreza era del 30% cuando asumió el Frente Amplio y terminó siendo el 8.8% cuando dejó el gobierno. Pero si las arcas no estaban vacías, la ¿por qué pregunta se que yo me hago... cerraran tantas empresas en los últimos años del gobierno? No, la pregunta que yo me hago... No, una cosa es las arcas vacías y otra cosa es la reactivación económica. Hubo empresas que empezaron ya a flaquear en el año 2019. Empezó un proceso de recesión económica. Nadie lo duda, nadie lo niega. Y la pobreza también empezó a caer antes, Selva. No, la pobreza termina, según datos del INE, yo de verdad que otros datos no tengo, y el INE creo que no falsifica los datos, por suerte, no es el INE de Argentina. No. Según datos del INE, la pobreza desde el 8.8 fue en diciembre del 2019. Ese es el dato con el que cierra el 2019 el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y cómo estaba antes? 8.3. 8.1. No, y 8, bueno, sí, antes había menos todavía, pero quiero decir, fue creciendo del 8.3 al 8.1. Pero la ministra está hablando de 2 o 3 puntos de aumento de la pobreza. Sí. No estamos hablando de 0.6 o 0.5 de aumento como ocurrió entre 8.3 y 8.8. En línea con el mundo. Quiere decir que si estamos hablando de 2 o 3 puntos, es mucha gente. Sí. Yo repito, no es cierto que este país estaba así, estaba diezmado. Primero porque no resiste ni siquiera la bibliografía. Lean, por favor, lo que dicen los informes de los bancos mundiales, del Fondo Monetario Internacional, que no son amigos del Frente Amplio y, sin embargo,
nunca dijeron que este Selva, país estaba desfondado. ¿podés aceptar que tengamos otra mirada? Perdónenme, claro que acepto otra mirada, Bien, pero a lo ver, que no otra acepto mirada es más, falsear la la de realidad. Sí, no, yo trato de no opinar, sino de brindar datos. Y los dos datos que brindé sobre lo que piensa la oposición y sobre lo que piensa el oficialismo son datos. Y eso existe y es objetivo. Y no se puede discutir. Es decir, sí, discutir se puede discutir todo, pero digo, basándonos en eso. Lo que sí tomo como opinión, y ahora sí voy a opinar, es que tanto el oficialismo como la oposición reconocen por primera vez el estado de situación de la pobreza en este país. Y hay 90.000 o 100.000, como dice Selva, 100.000 sería aún peor todavía, porque 10.000 son 10.000 personas más, no es un número para nada bajo, sobre los que hay que actuar en este momento. Y allí es donde hay que conjugar el trabajo del oficialismo que debe gobernar y a quienes, y vuelvo a lo que vos dijiste al principio, son a esos gobernantes a quienes les debemos de exigir que cumplan con su tarea y a la oposición le tenemos que exigir que cumpla con su papel de contralor. Porque están llegando al acuerdo en reconocer la situación, en números realmente alarmantes de la pobreza. Por eso digo, más que lo que opina uno o lo que opina otro, a mí lo que me interesa son esos 90.000 o 100.000 uruguayos que, como decía Pupo, no pueden ir a acostarse con ruido en la panza, muchísimo menos tratándose de niños. Muchísimo El menos. oficialismo está pidiendo 4 puntos del PBI para volcar Bueno, a la situación. Dale para Sectores adelante, del entonces, dale. oficialismo. Pero no son, que esos son de Júpiter que vienen en un paracaídas. Pero son sectores que todavía no Pero fueron es que a vos no te escuchados. sirve nada. No, pero vamos veremos a qué ir por la pasa. línea de Pepe que nos está bajando la temperatura a todos. Por suerte tenemos a alguien que nos tira para abajo un poco, porque los otros tres somos dinamita, ¿no? Pero lo que digo, si vamos a los datos, también hay un dato de la realidad, es que este gobierno agarró el país ya con 50.000 personas en el seguro de paro. Y la primera medida que da en el COVID son 400.000 asistencias y 400.000 canastas. Quiere decir que había un sector ya en la población que viene desde antes del COVID en situaciones infrahumanas. 309.000. Entonces digo, Tarjetas de Uruguay Señores, Solidario. tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Y te prometo que retornamos Dale. con ese Gracias. punto. Ya venimos. Sabe que no tengo